tú te has marcado la diferencia por el lado espiritual. ¿Qué rol juega la espiritualidad y la religión en tu vida? Para mí, más allá de lo dirigente, mi creencia en Dios es lo más grande que puedo tener. O sea, yo estoy vivo porque Dios es grande nomás. Pero sin embargo, una de las cosas que yo puedo decir, Francis, dentro de mi vida personal, qué es lo que a ti te toca como persona en el área espiritual, es lo que tú comienzas a vivir como experiencia. Yo puedo decir que yo tuve una experiencia con Dios de forma personal. Yo no, en este momento no puedo dejar y decirle a la gente, oye, es que tenéis que creer en Dios, yo te voy a predicar, yo te voy a hablar, porque tú tenés que tener una experiencia propia, personal. Yo la tuve en ese momento y la verdad es que me abrió mi conocimiento, abrió mi cabeza. También otra cosa es muy importante y es, para alcanzar el éxito, yo tengo que estar capacitado. Entonces, yo por ejemplo hoy en día soy presidente de la federación, que fui electo, pero justo esos 2 años de pandemia en que estuve escondido, saqué el magíster especialista. Fui especialista en gestión de la actividad física y deporte. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, si yo tengo las capacidades, yo estoy capacitado, pero en algún momento llega la oportunidad, cuando la capacitación se encuentra con la oportunidad, llega hasta el éxito. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuerpo, Mente, Espíritu. En esta oportunidad estoy con un amigo de la vida, cual tengo mucha admiración por él, don Ale Aranguis, presidente de la Federación de Fisicoculturismo de Chile, FECHIF, que nos va a comentar todo lo problemático, lo entretenido y lo gratificante que es estar a cargo de esta institución histórica. Vamos a hablar de él como entrenador, vamos a hablar de él como atleta y también como director. Sin más preámbulo, preséntese don Ale Aranguis. Bueno, como bien acá dijo mi amigo Panchito, nos conocemos hace años ya de la vida. Y cuando estábamos comenzando estábamos hablando de un amigo en común que hoy en día tenemos viviendo en Estados Unidos. Y que siempre le decíamos aquí al hombre, ya pues, ¿cuándo voy a competir? No, si esto para mí es algo que me gusta, pero no para llevarlo a la competencia. Y de repente, años más tarde, lo veo arriba del escenario, compitiendo. Años más tarde después lo veo como preparador, entrenador. Sí. Y la vida cambió, pero rotundamente. Y aquí nos vemos. Y ahora podcast. Y ahora podcast de culturismo. Oye, Ale, bueno, hay muchas cosas que conversar, pero primero partamos con lo que nos convoca, que es por lo que nos conocemos. Sí. ¿Qué es para ti el fisicoculturismo más allá de lo competitivo? Ya, antes de eso, no me alcancé a presentar, para que de repente la gente lo viera. Bueno, bien, yo creo que mucha gente ya me conoce. Alejandro Aranguis, soy actualmente el presidente de la Federación de Fisiculturismo en Chile, o presidente de la Federación Nacional. Y dentro de esto, como bien tú lo dijiste, es una organización ya histórica. Esto comenzó hace muchos años atrás, pero de 1988 es que ya se fundan las bases legales, y dentro de esas bases legales, cuando se fundan, además también se forman los primeros jueces de la IFBB en Chile por medio de Rafael Santonja, cuando en esos años Weider fundó la IFBB Internacional. Rafael era uno de sus directivos. Entonces, Rafael en ese año 1988 fue que viajó a Chile y certificó los primeros jueces internacionales en Chile. ¿Qué año estamos hablando? 1988. Harto rato ya. Sí. Entonces, dentro de 1988 ya se forman los primeros jueces IFBB en Chile, y desde ahí que se forma legalmente ya el círculo de la federación con Santiago Araya. Estaba también en esos años, sí, varios años atrás. Y fue bien bonito escuchar esa historia, porque el año pasado yo recibí un reconocimiento por parte de los fundadores de la federación en Chile, y dentro de eso, bueno, estaba Santiago Araya, estaba también Antonio Amar también, y parte de la organización de ACHIF. Entonces fue bien bonito porque de parte de ellos yo recibí un reconocimiento que es un certificado de la IFBB, donde Ben Weider, que fue el fundador de la IFBB, entregó 3 certificados. Son certificados de reconocimiento honorífico, y dentro de eso ya se habían entregado 2. Se había entregado uno a Santiago Araya cuando fue presidente, se había entregado uno a Antonio Amar, y resulta ser de que al secretario se le había quedado uno de esos certificados y pasaron años. Imagínate, de 1988 se había quedado uno de los certificados con el secretario,
Y ese certificado me lo entregaron a mí el año pasado. Uf, ¿después de cuánto tiempo? Después de varios años, a ver cuánto van a ser, unos 30 No, años más o imagínate. menos. Y me entregaron el certificado, entonces yo digo, qué honorífico más encima sentir que te entregan un certificado honorífico a tu gestión, a tu dirigencia por los fundadores de la federación y más encima un certificado que venía firmado por Ben Wader, el fundador de la IFBB Internacional, así que me sentí súper ¿Qué es honrado. Ben Wader de John Wader? El hermano. El hermano, Sí, ya. Joe Wader fue quien fundó el Mister Olympia y Ben Wader fue quien formó la IFB Internacional. Y de ahí como que se hace la separación, No, 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 ¿no? no. La separación comienza el 2017 en el Sudamericano en Argentina cuando ganó el Lío. El lío, sí. Eh, Saludos para el lío. sí, lo que pasa es que NPC era eh, National Professional Competition, que era la Federación Nacional de Estados Unidos. Ya. Y pertenecía a esa Federación de Estados Unidos a la IFBB. Pero resulta que el Mister Olympia era un torneo clásico, muy conocido, que estaba fundado por la IFBB misma o por el hermano del fundador de la IFBB. Y ese torneo iba rotando por muchos países. Muchas veces se hizo en Alemania, se hizo en Inglaterra, pero la mayor parte del tiempo terminó quedando los últimos años en Estados Unidos y se lo terminó apoderando en la Federación Americana. Y el 2017, cuando tuvieron problemas internos entre jueces de la Federación Ya, Norteamericana no, te con los cacho. jueces internacionales, se separaron y se lo quedó la Federación Norteamericana. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan, ¿NPC es una federación? No, no es una federación. Fue en un momento una organización, una federación nacional de Estados Unidos, pero hoy en día es una liga deportiva, pero en cambio la IFB sí es una federación internacional con confederaciones panamericanas, sudamericanas, africanas, y Claro. hoy en día cada de esas confederaciones tiene sus propias federaciones nacionales. ¿Y qué se gana, por ejemplo, qué beneficios tiene el atleta al ser una federación, la que la representa? Reconocimiento deportivo. Ya, ok. Eso es lo más grande, porque si tú, por ejemplo, vas a competir a otro país, tienes el reconocimiento deportivo de que pertenece a una disciplina y que si tú vas a competir a otro país y te va bien, las medallas van al contador de Chile, pero como deporte, Ya, como estar federado. estar federado. Oye, ya nos fuimos por esa área, pues entonces para seguir la misma línea, creo que sería un poco bueno colocar en contexto que finalmente hay dos federaciones más o menos importantes. Yo sé que perdón, Ligas, ligas. ligas. Hay más ligas, Tahuada también, ¿no? ¿No? Sí, Y la que tú representas es la más antigua y la única que es federación, exacto, ¿cierto? exacto. Ya. Oye, Ale, vamos a eso, pues. Vamos, saquémonos un poquito la corbata. Vamos al sentido de qué es el fisicoculturismo para ti, más allá de esto del administrativo y de lo competitivo. Para mí el fisiculturismo es vida. Es vida porque parte de mis comienzos fueron vivir un poco lesiones con el fútbol, algunas Todos. lesiones también, sí, con el atletismo. Entonces, dentro de eso me empiezo a enfocar en el levantamiento de pesas. Me acuerdo el primer curso que hice fue de levantamiento olímpico con Pablo Castro hace años atrás. Y dentro de eso, pero bueno, me empiezo a meter en el mundo del culturismo en un gimnasio fierrero de barrio, cuando no existían todavía las cadenas fitness. Claro. Y fue increíble, Pancho, ver el cambio de que en esos años solamente habían gimnasios fierreros y después ya empiezan a masificarse las cadenas y junto con el cambio de las cadenas, como yo asistía como espectador a las competencias de fisiculturismo, me acuerdo que yo iba a ver algunos torneos, veía a Cristian Lobaré en esos Uf, años cuando trajo a, a Ronnie a Ronnie Coleman. Coleman, cuando trajo también a Cutler, y yo me acuerdo que los quedaba mirando y decía, oh, impresionante. Y dentro de esos años también el otro cambio que fui viendo fueron el agregado de las demás categorías fitness, Ah, claro, fueron apareciendo. fueron apareciendo. Sí. Entonces, lo increíble de ver todo este cambio trascendental fue que yo vi masificándose el mundo de la musculación a través del crecimiento de nuevos gimnasios de cadena con máquinas más modernas y además también estas nuevas categorías que ampliaban el espectro de la competencia, más fitness, más playero, más alcanzables para algunos, porque el fisiculturismo ya era algo también Unos bichos muy, raros nomás. muy raro para algunos. Mira, es interesante ese punto porque yo creo que nosotros vivimos el crecimiento, el contexto de lo que fue la explosión fitness en Chile, Sí, porque sabemos que en Argentina, en Brasil, la cultura del entrenamiento es histórica, así es. muchos representantes, más gente también.
Entonces, el fisicoculturismo y la vida fitness en Chile fue entrando de a poquito. IPSA primero, ¿no es cierto? Antes de los gimnasios en cadena, fue empezando a llegar Energy, Sport Life y empezó a masificarse esto. Sí. Y hoy día, creo, estaba viendo un estudio el otro día que había por lo menos un gimnasio cada, no sé, 100 metros, una cosa así. Antes teníamos que No, pegarnos los piques de la Florida del centro para entrenar, ¿te sí, es acordáis? verdad. Oye, Ale, ¿y qué es lo que te ha enseñado a ti el fisicoculturismo en cuanto a valores? Mira, en cuanto a valores, es bonita la pregunta porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando tú me haces la pregunta de cómo yo veo el fisiculturismo, para mí es vida y dentro de esa vida es justamente enfocado en estos valores porque cuando nosotros hablamos del deporte como tal, el deporte como tal, hay una carta olímpica y esa carta olímpica te entrega valores que se viven en el deporte y que se viven en el día a día como mejores personas. Mm. Dentro de eso la disciplina, dentro de eso la perseverancia, dentro de eso la paciencia, está también la contención y hay varios términos, la fe, la esperanza, la confianza, todos esos valores que te lo entrega el deporte que te ayudan a seguir creciendo son espectros valóricos que te ayudan a ti como persona también para poder seguir creciendo, Claro, avanzando. claro. Entonces, dentro de eso, una de las cosas importantes cuando yo me pongo a pensar qué es para mí el fisiculturismo y digo que es vida, hoy en día toda esa disciplina que yo comencé a vivir desde chico, hoy en día la he llevado a otra área, al área de la dirigencia, Claro. al área académica, al área de la vida personal. Si yo quiero lograr algo, me enfoco de la misma forma en que quizás todos los días estoy cocinando mis comidas, de esa misma forma, yo quizás si quiero sacar una carrera profesional o quiero preparar un atleta, me voy enfocando en esos pequeños cambios para que el día de mañana se cumpla esa meta que quiero alcanzar. Mira, yo lo veo de la misma forma. O sea, creo que el tema de restringirse, el tema de esforzarse, el tema del dolor propiamente tal, como que a la gente lo va forjando de otra forma. ¿Cachai? Que es como hoy en día en la sociedad de la inmediatez, donde todo es para ahora, este deporte demuestra todo lo contrario. O sea, la calidad muscular uno la va reconociendo con años. Puedes ocupar miles de atajos, pero una persona que lleva entrenando 20 años es totalmente diferente a una persona que lleva entrenando uno. Sí, hay un punto muy bonito. Hoy en día justo quise ver un video, un sketch. Yo no sé si tú te acordás de los patiperros cuando Sí, hacían ese programa. sí, sí. Ya, estoy viendo los patiperros y le hacen la entrevista a Cristian Lobaré, uno de los referentes más grandes, o el más grande que tenemos en Cuando Chile, estaba en Estados cuando Unidos. estaba en Estados Unidos. Sí. Y le preguntan con respecto al asunto de las comidas. Y él dice, yo como 8 veces al día, y dentro de esas 8 veces al día, de que a veces resulta aburrido. Claro. Pero todo esto es disciplina y ¿cuándo es que se nota el cambio físico? No por tu mayor entrenamiento. Yo llego siempre a entrenamiento al fallo y el entrenamiento al fallo es lo que superpasa o sobrepasa el dolor. Yo puedo estar sintiendo dolor, pero sin embargo sigo entrenando hasta que ya el músculo no me da más y no puedo levantar el bíceps. Claro. Pero resulta que no me sirve de nada llegar al entrenamiento del fallo si no soy disciplinado en mis comidas. Y esa es la clave del éxito. Mucha gente se pregunta cómo llegar a ser un buen fisiculturista y es que tengo que tener un buen entrenamiento, puedo entrenar al fallo, perfecto. Pero si no soy ordenado en mis calorías, en el gasto calórico, en esa participación de los nutrientes que necesito, no voy a ganar nada con respecto al entrenamiento del descanso. Y el tipo era muy cuadrado en la alimentación, incluso él lo dice en los patiperros, dice, 70% para mí es la dieta. Mm. Entonces, tiene que ver con eso, en cuánto estoy dispuesto yo a organizarme, a disciplinarme por lo que yo quiero alcanzar. Bueno, Loaré tenía una frase, po, que algo así como, ¿qué es más importante que cumplir un sueño? Sí, ¿No? Y bueno, lo llevó hasta la tumba. exacto. Eh, me marea un poquito a mí cuando queda solamente la imagen de Cristian por lo que le pasó, ¿no es cierto?, en su falla renal y todo eso. Y no, lo logramos conocer, el hombre era un estudiado, hay que recordar que en ese tiempo no había internet, no había nada, solamente revistas y el conocimiento de los preparadores primeros del mundo que los tenía él. Y era impresionante, yo lo vi con 130 kilos rayados y era una... O sea, ese loco hoy día en el Olimpia está top 3, Sí, sin o sea, duda, sin duda. sin duda.
Oye, ¿cuál consideras que es la mayor dificultad para un atleta chileno llegar al nivel internacional? Tú que tienes tanta experiencia compitiendo afuera y jugando también. Mira, yo en un momento lo voy a hablar desde el punto de vista de atleta y desde el punto de vista de juez, como bien lo dijiste. Hoy en día he podido tener el lujo de jugar torneos regionales, nacionales, sudamericanos y panamericanos. Y dentro de eso es porque hice una larga trayectoria como juez. Hoy en día soy juez internacional de la FB, que sería juez mundial, Ujú, amateur, porque hoy en día también existen jueces profesionales, ujú. pero dentro del área amateur soy juez internacional o nivel mundial. Y es por eso que también el año pasado estuve jugando en un Panamericano donde fue la Maca a competir y ahí también se presentaron algunas propuestas para poder hacer ese torneo también en Chile, que lo vamos a tratar después. Ujú. Eh, y me ha tocado ver distintas calidades de competidores y hablo de calidades en la forma en la que llegan los competidores en, en esa disciplina Mm. con la que estamos hablando, que muchos llegan estriados, con mucho tamaño, mucho volumen, pero sin embargo también como competidor en un momento muchos me dijeron, oye, ¿para qué te vaya a ir al Arnold? Podría ir a competir a otro torneo importante. No, yo dije, yo quiero vivir un Arnold cuando en el 2019 me fui al Arnold de España. ¿Verdad, po? Y ese año yo me acuerdo que, yo lo hablo sin tapujos, me tuve que operar la ginecomastia, Ujú. que me había aparecido, y 2 meses después me tocaba el Arnold. Entonces, o un mes y medio después, algo así. No, 2 meses. Dos Tiempo meses, de sí. preparación y recuperación Entonces, heavy. yo recuerdo que el médico me dijo, yo no conozco mucho del mundo del culturismo, Me al pasó lo principio mismo. no me quería operar, y le tuve que hablar, es que le dije que voy a seguir perdiendo si no es por eso. Solo por ese punto me están tirando para atrás. Y me dijo, bueno, si quieres lo hacemos. Y me termino operando un mes antes del Nacional. Me opero para el Nacional, llego a la competencia y terminé ganando el selectivo nacional. Ahí me fui al Sudamericano y una semana antes del Sudamericano me veía increíble y en el Sudamericano llegué todo retenido. ¿Y es por qué? Porque el médico me dijo, son 2 puntos los más importantes que te van a pasar. Cuando nosotros te operamos de la ginecomastia, te sacamos una glándula, Claro, por lo tanto, las hormonas te van a quedar desordenadas por lo desordenado. menos 6 meses, 8 meses. Homeostasis en el suelo. Exacto. Por lo tanto, tus niveles de la retención de líquidos que vas a tener van a ser mucho más, van a ser 2, 3, 4 veces Uf, más que para un culturista es para un letal. culturismo. Mm. Exacto. Entonces, si tú estás estresado, si consumís más de la sal normal o si tomas avión, tú vas a retener mucho Retener más. líquidos, claro. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Ahora que en un momento me estuviste hablando de esta persona, eh, recuerdo que en un momento llego al Sudamericano en Ecuador y la Mari me dice, te saliste de la dieta. Y yo le dije, no, si no me salí. Pero si hasta una semana atrás no estaba ahí así, estás ahí increíble. Y mírate cómo estás ahora, estoy todo Retenido. retenido y todo. Mm. Entonces, ¿cómo hacerle entender a una persona que no va a entender de que ese cambio fisiológico tiende a ser por un cambio hormonal, por sacarte la glándula, y más encima que es un cambio que pasa a nivel hombre? Claro. Y eso me retuvo y 3 semanas después me tocaba irme al Arnold. Y cuando me fui al Arnold, retuve mucho más, porque imagínate Viaje que más largo. el viaje era Mm. mucho más largo, también era en escala. Y mi mayor problemática, Francis, fue la siguiente. Nosotros llegamos a Madrid y al otro día viajamos a Barcelona Uf. y cuando viajamos a Barcelona me dice, ya, llegamos justo al pesaje y pedimos que nos mostraran las cartas de participación por día, cuando competíamos. Claro, claro. Y en ese momento yo viajé con Batarse, Ajá. con Juan Batarse. Nos pasan los días de competencia y me quería matar. Competí ahí el mismo día. Competía el mismo día. Che, Entonces tu madre. imagínate la retención con la que llegué, el viaje largo, la plata gastada. Y yo dije, no pude cargar. Y fuera de no poder cargar, tampoco pude descansar, así que llegué retenido. Aún así me metí dentro del top 10. Me acuerdo que le gané a uno o dos dentro de todos los que estábamos.
Y yo lo que recuerdo, como hablo un poquito de portugués, me acuerdo que hablé con el portugués que estaba uno o dos puestos antes que yo, había un italiano atrás mío y había un español. Y yo me acuerdo que todos llegamos a este mismo punto, Francis. Me acuerdo que nos quedamos mirando, estuvimos hablando el portugués, el italiano, el español y yo, y miramos para atrás y dijimos, este weón nos cagó. El que estaba el último en la fila era un ruso. Pero imagínate, de cuatro competidores que estábamos hablando, inmediatamente miramos uno y dijimos, este buen ganó la categoría. Ya. Porque hay cosas que ya se observan después a simple vista. O sea, Sí, claro, claro, tamaño, sí, cortes claro, profundos, claro. vascularidad. Entonces, voy a esto, que dentro de los mismos competidores uno muchas veces afina el ojo, pero como juez uno lo afina mucho más. Entonces, dentro de eso, cuando tú me preguntas qué es lo que yo he visto afuera, he visto cuerpos increíbles, tanto de hombres como mujeres. Yo veía, por ejemplo, en el mismo Arnold, la mayor parte de la cantidad de campeonas en bikini son las rusas. Uno, por la feminidad, por la belleza y porque también como son cuerpos más delgados cuando están bien trabajados y son mujeres también más altas, se ven más estilizadas en Claro. todo lo que tiene que ver las categorías más Más cinturadas, cinturada, sí. en las categorías bikini y las categorías models. Entonces, por otro lado, los culturistas de Rusia, los culturistas también los mexicanos, los culturistas también que son más afroamericanos o centroamericanos, el color de piel también les ayuda Y claro, bastante. por eso nos pintamos para competir, Sí. pues, o sea, obvio. Entonces los tipos también se ven con otros tamaños. Ahí algunos pueden decir influye un poquito la genética, pero también la base de esa genética es ser disciplinado. Sí, todo el rato. O sea, el talento mata la genética, todo el Exacto. rato. Oye, Ale, entonces, ¿cómo vemos el nivel de Chile ahora, en el momento actual? Yo he visto que el nivel ha ido subiendo. Quizás antiguamente nosotros hablamos de muy buenos competidores porque teníamos algunos referentes, sobre todo teníamos a Cristian, que fue nuestro gran referente, y junto con él mucho del alumnado de Cristian o mucho del alumnado también en esos años de Santiago Araya, pero eran dos, tres los que destacaban. Yo me acuerdo que en esos años teníamos Peters, a Ferrada. Peters, Ferrada, teníamos al Pera, Mm. y dentro de eso, sí eran algunos los que más destacaban. Hoy en día tenemos muchos más nombres y dentro de esos nombres yo también puedo atribuirle un agradecimiento también a muchos de los extranjeros que comenzaron a llegar a Chile. Sí, claro, esa simbiosis cultural Sí, fue heavy. por ejemplo, yo mismo escuchaba a Cristian y decía, en Chile lamentablemente en mis años de competencia a veces se hacían solo 3 torneos al año de fisiculturismo y muchas veces alguno de esos torneos se bajaba una semana antes. Mm. ¿Por qué? Porque muchas veces no había plata, no había cómo poder hacerlo, no había los recursos, no estaba el lugar y se bajaba. Y sin embargo, en Argentina había muchos eventos, en Venezuela también tenían muchos eventos y en México. Entonces, dentro de estos países más latinos, teníamos Argentina, Venezuela, México, que eran países que sin embargo trascendían en el ámbito de la cultura del fisiculturismo, pero hoy en día Chile ya está creciendo mucho. O sea, en este caso, voy a hablar desde esta directiva, nos hemos atrevido también a traer algunos torneos grandes, donde hemos visto que grandes referentes también en Chile han ido creciendo, y estos referentes, muchos comenzaron quizás en la IFBB, en la FECHIF, como también se han ido cambiando quizás a otras ligas, pero sin embargo son referentes que han ido creciendo independientemente de la liga a ser figuras públicas para nuestro país, en donde nosotros decimos, oye, ¿sabéis qué? Tengo una Kiara, tengo un Mm, Nicolás amigo, mm, tengo mm. quizás un referente en distintas ligas, pero sin embargo son más nombres que hoy en día nosotros podemos ver como tanto hombres como mujeres que antiguamente no se veían. O sea, había mucho menos. Teníamos a la Pati Claro, Peña claro. y otros más, pero teníamos muchos menos. ¿Sabes lo que yo veo, Ale? Que yo creo, te conozco de tiempo y todo eso, que hoy en día el atleta tiene que aprovechar la condición y tiene que competir en los torneos que están más cerca a su objetivo. O sea, por ejemplo, partir en FECHIF o partir en la otra NPC, ¿no es cierto? Creo que da un poquito lo mismo porque básicamente el nivel de uno es el importante, ¿cachai? Entonces me refiero a que, por ejemplo, antes había el problema de competir en una o en otra, hoy en día ya no está ese problema, y creo que son tan poquitos los torneos, sin embargo, que hay que aprovechar todas las oportunidades que se den nomás, pues, eso es lo más importante. Oye, vámonos al lado administrativo, Ale. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío el dirigir la Federación de Fisiculturismo de Chile?
El gran desafío comienza cuando en un momento, después justamente del Arnold, hablé con el expresidente Belo Navarro y le dije, quiero postularme como presidente. Y me dice, Ale, No sabía en el atado que te había metido. exacto. Y Mariana Silva me dijo lo mismo. Me dijo, Ale, ¿sabes qué? Eh, no te imagináis lo que viene. La verdad es que este es un alicate caliente, o vaya a tener que ponerte camisa once varas, vaya a tener que poner cuero chancho, porque resulta ser de que todo lo bueno que pase te lo van a atribuir, todo lo malo que pase te lo van a atribuir. Porque lamentablemente tú vas a ser la cara de la federación. Espérate, te voy a hacer un paréntesis ahí. Voy a aprovechar esa instancia para comentar algo. Me carga a mí, me molesta esa cultura del chileno que está esperando que te caigas, ¿cachai? Que está esperando que cometas un error para tirarte toda la caballería encima, ¿no es cierto? Y dice, ah, viste vos también, ¿cachai? Me carga esa mentalidad, weón. Sin embargo, tú has tenido la coraza de independiente de lo que te dijeron, tomar este alicate caliente y llevarlo al siguiente nivel, pues, weón. Sí. Así que felicitaciones por eso, hermano. Sorry por la interrupción, dale no. No, se agradece. No fue fácil dentro de las mismas personas que me apoyaron. En un momento después, no entiendo por qué, en qué momento se dieron vuelta la camiseta. Envidia, pues, weón. Y yo me propuse algo. Algunos me dijeron, no va a llegar al nivel de dirigencia que tengo, no va a llegar al nivel de atleta histórico que tengo, pero sin embargo yo dije, no importa, vamos a hacer un buen trabajo y vamos a hacer cosas que marquen el culturismo en Chile. Yo quiero dejar precedente y frente a eso, yo también siempre he sido bien competitivo y he puesto un poco cabeza en todo. Para la gente que a lo mejor no me conoce mucho, a mí el culturismo me enseñó varias cosas, lo que estábamos hablando en un comienzo, sobre todo el tema de disciplina, templanza, y junto con eso también lo mezclé un poco con la formación, que yo sé que la vamos a tratar más adelante, un poco espiritual que también tenía, y dije, ya, vamos nomás con todo, tomamos la federación. Al principio los primeros 2 años fueron bien difíciles, fuimos bien atacados como directiva. Pandemia yo, ¿no? O antes de la pandemia. Justamente fue en la pandemia, pero cuando salimos de la pandemia, en esos primeras salidas, que fue el 2021, que las primeras competencias fueron con mascarilla, Sí, me acuerdo, weón. ahí la verdad es que fuimos súper criticados, nos costó partir, teníamos muy pocos recursos, fue incursionar en poder acercarnos también a algunas marcas. Muchas marcas se habían perdido porque algunas tampoco querían invertir con respecto al tema de la pandemia. Mm. Había ahí una situación y una sensación de las personas que decían, chuta, no puedo invertir mucho porque no sé cómo se va a venir. ¿Será que cierran de nuevo? ¿Será Claro, que no se claro. vende? Incertidumbre La total. incertidumbre total. Entonces estaba súper complejo todo. Pero una de las cosas bonitas que hice, Francis, yo así como me preparé para muchas competencias, yo en un momento, antes de irme al Arnold, había terminado un año antes la civil industrial. Y yo me puse una meta. Resulta que dentro de la civil industrial, muchos saben que hay ramos que son de la mierda, voy a decirlo así. Tenéis cálculo 3, tenéis álgebra lineal, tenéis física cuántica, tenéis otras cosas. Entonces, yo en un momento dije, pensé que no me la podía. ¿Cachai? Veía que el cálculo era materia china, que no me entraba en la cabeza, pero ¿sabéis qué? Me di cuenta de algo muy importante. Así como el fisiculturismo te mata el entrenamiento físico, hay algo que en un momento entendí y que hice el raciocinio justamente con el entrenamiento. Cuando a mí me hablan de matemáticas, me hablan no solo de matemáticas, me hablan de ejercicios matemáticos. Claro. Entonces, si yo me pongo a entender que la matemática son ejercicios, o que quizás si me pongo a entender que la literatura, la poesía, la música, si me pongo a pensar que son ejercicios, ahí es cuando entiendo que el cerebro es un músculo. Exactamente. Entonces, si ese cerebro yo lo entreno, si esa corteza cerebral yo la entreno, toda esa materia gris que en un momento tiene un vacío, va a comenzar a tener intelecto, porque yo la estoy entrenando todos los días. Cuerpo, mente, espíritu. Justamente partí por parte del cuerpo. Ujú. Después me metí en un momento en el espíritu y entré en la mente. Pero Pero, 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 lo mencionaste, lo tengo sí, que aclarar. Este fue también mi orden lógico, ¿cachai? sí, Me puse a entrenar, después me di cuenta que esto era una ciencia, había que fortalecer la mente para después entender qué era lo que mi espíritu estaba buscando. exacto, Exactamente. sí. Y en ese proceso, ¿sabes qué? Me di cuenta que dije ya,
todos los días me puse una meta. Estudiaba matemáticas, cálculo, entre 15 minutos a 30 minutos, pero todos los días. Y me acuerdo que en eso me empezó a ir bien, empecé a entender la matemática, me empecé a dar cuenta que todo era un ejercicio diario. Entonces, para cuando llegaba a las pruebas, ¡pum!, ya volaba. Pero en un momento, los primeros meses, yo le decía a mi vieja, ¿sabes qué, mamá? Estoy que abandono la carrera, no estoy entendiendo nada. Me encima con esas calculadoras antiguas, esas Casio, no, me costaba un mundo. Pero sin embargo, cuando paso cálculo, aquí viene la meta. Y la meta fue, si ya pasé el ramo que para mí era más difícil, porque los de gestión me eran mucho más fácil, eran más administrativos, algo que más me gustaba, cuando paso el cálculo 3 dije, ahora me voy a poner a luchar por salir con distinción máxima. Cuando termino la carrera, me entregan mi certificado, me dicen que lo vea, y yo dije, ¿me lo puedo llevar para la casa para verlo? No, tiene que verlo si tiene los datos que están correctos para poder entregárselo y así mandar a hacer el diploma de la titulación. Ya lo veo y decía distinción máxima, me arrodillo, doy gracias, estaba llena la secretaría de la universidad, muchos me quedan mirando como que fuera loco y le dije, la aclaro, ustedes no se imaginan cuánto yo luché porque dijera estas palabras en mi diploma o mi certificado, que se ha titulado con distinción máxima. ¿Y sabes por qué? Porque siempre el culturista, Francis, nos miraron como cabeza músculo. Entonces yo dije, yo tengo que romper esa estructura y saqué una civil industrial con distinción máxima. Pero fuera de eso, cuando vienen los momentos de pandemia y yo ya había sido electo como presidente, dije, aquí me tengo que preparar. Y aplicar todo lo que te está ahí. Exacto. Y ahí, esos 2 años que estuvimos de pandemia, justo me llega una media beca y me meto a sacar el magíster especialista en gestión de la actividad física y deporte en la Andrés Bello. Entonces, cuando termina la pandemia y yo me encima salgo titulado del magíster en gestión, pero aplicado hacia la actividad física y deporte, se me abrió más la cabeza en temas de gestión, pero también enfocado hacia el deporte. Pero además también de todo ese proceso, Francis, lo que me ayudó fue el nivel de contactos que fui generando. Claro. Entonces yo ya tenía contactos con profesores, con dirigentes de la universidad que me conectaron con otras personas, me fui conectando también con personas del área olímpica que nosotros en un momento estuvimos Fuimos compañeros. conversando. No, ¿sí? y fuimos compañeros Y ahí en el Comité fuimos Olímpico. compañeros también en el Comité Olímpico. Entonces, dentro de eso, se me abrió una cantidad de personas. Justo cuando nosotros fuimos compañeros en el Comité Olímpico, yo estaba sacando, me acuerdo que el mozo, que el diplomado en gestión deportiva olímpica. También terminé conociendo a otros dirigentes y cuando ya salgo al área federativa, ya por lo menos estaba fortalecido en un área académica hacia la gestión. No, eso es súper importante. Lo iba a mencionar después, pero ya lo mencionaste. Este acercamiento que tuvo la Federación de Fisicoculturismo al mundo olímpico. Cuéntame un poquito cómo fue, por qué fue y qué es lo que se logró, porque yo sé que se lograron muchas cosas. Sí, resulta que en un momento tuve un debate con algunos ex dirigentes que me decían, no, si la federación ya tenía reconocimiento, y es mentira. Nosotros en 2022 recibimos por fin el certificado por Jaime Agliati, quien es el secretario del Comité Olímpico, el certificado de estar reconocidos como una federación por el Comité Olímpico de Chile. Súper importante. Sí, así que tengo yo el certificado y está firmado por Jaime Agliati que comienza a correr desde el 2022. Lo que nosotros teníamos antes de eso era el reconocimiento personal hacia 2 atletas que eran representantes de Chile, que en este caso era Macarena Figueroa y Pablo Matus. Entonces ellos, muchas veces estos ex dirigentes decían, no, si la federación está mentira. Aquí había un reconocimiento personal porque nosotros teníamos que tener convocatoria en estos eventos olímpicos donde se presentaba el fisiculturismo como competencia, como disciplina, y sin embargo Chile no se veía. Entonces el Comité Olímpico mandó prácticamente a llamar o que teníamos que presentar a atletas que nos representaran en esa disciplina, y es por eso que se les dio el reconocimiento a Pablo Matus y a Macarena Figueroa. También se presentaron en otros torneos donde fueron como representantes también de la federación, otros competidores a nivel olímpico naturales, pero sin embargo los que quedaron fichados por la WADA fue Pablo y Macarena, pero sin embargo la federación no tenía reconocimiento. Yo tuve que presentar una gran cantidad de documentos el 2022 hasta que los documentos fueron recibidos, fueron aceptados y ahí recién nos entregaron el certificado. Bro, se me ocurre una frase con todo lo que te estoy escuchando del tema de la paradoja que todos tenemos de ser torre o ser puente. Y por lo que tú has comentado, tú has sacrificado
tu experiencia de atleta por ser un puente Sí. y cruzar diferentes, por ejemplo, el culturismo, la Federación de Culturismo con el Comité Olímpico, con marcas, con reconocimiento internacional. Eh, ¿Sientes eso? ¿Sientes eso que ha sido como más puente que torre? Sí, mira, si tú me preguntas, hay muchas personas que me han dicho, oye, pero tú como competidor de repente no tenías un gran torneo que te avale quizás como gran competidor. Y yo créeme que quisiera de repente poder competir en los sudamericanos, pero hoy en día como presidente no lo puedo hacer. Claro. O yo quisiera de repente poder irme al mundial y prepararme bien y enfocar mi cabeza solo en eso. Pero si yo lo hago, ¿quién hace lo que yo estoy haciendo Qué actualmente? difícil, güey. Entonces, yo en un momento dije, ya, si ya tomé la batuta de la presidencia, yo quiero dejar un legado. Y dentro de ese legado dije, me voy a atrever a lo que no se han atrevido a hacer otros. Yo en una conversación con Mariana Silva, que fue también presidenta, yo recuerdo que siempre a la gorda, que la quiero mucho, yo le digo, mami, la criticaron bastante Me acuerdo. y la reventaron bastante como entrenadora, también como dirigente, gestora y todo. Pero sin embargo, ahora que me toca a mí estar en este mundo, en este cargo, ella me acuerdo que siempre me lo dijo. Tanto Mariana como el Velo siempre me dijeron, vaya a tener que tener cuero chancho Sí, claro. porque te van a reventar. Y sin embargo, sí, yo sé que hay personas que son los haters que hablan mal de ti, pero ¿sabes que una de las cosas bonitas, Pancho, que yo creo que es más gente que habla más a favor de mí que en contra? Y eso es una de las cosas que me deja mejor y siento el reconocimiento del público del mundo del fisiculturismo porque efectivamente sí, tenemos algunos haters, tenemos algunas personas que hablan mal, pero hoy en día me doy cuenta que es más la positividad hacia mi persona que la negatividad. Es Puede que que con eso salgan hay que uno que otro. quedarse, bro. Con Sí, eso hay que quedarse porque es como lo que les pasa al Sami Rey ahora, ¿cachai? Que lo están haciendo cagar porque estaban esperando que el loco se cayera, ¿cachai? Bueno, y yo creo que esa mentalidad latinoamericana que nos tiene en el tercer mundo todavía, pues, bueno, es como, no, este loco le va bacán, habla de plata, habla de músculo, no, este weón vale callampa, algo malo tiene, ¿cachai? Y en el caso de la dirigencia me imagino que es mucho peor, porque es como, no, no ha hecho nada, no, los campeonatos son penca, cuando no es así, ¿cachai? Entonces me molesta eso, pero también uno no tiene que verse como víctima, sino como protagonista de las cosas. Y críticas van a haber. Si nadie te critica, algo malo estás haciendo también, ¿o no? sí, po, y totalmente. Y dentro de esa calidad de torneo, nosotros podemos ver que hay algunos torneos que sí, obviamente, que tienen mucho menos recursos, son más pequeños porque son torneos regionales, zonales. Después de eso tenemos un torneo nacional que son 2 veces al año, un selectivo y un clausura. Y eso sí tienen que ser más pomposo, más producido y todo. Pero actualmente en Chile, todos los años nosotros como federación nos hemos comprometido en hacer un torneo internacional. Y ese torneo internacional es el que le damos con bombo y platillo. Yo sé que después vamos a hablar de específicamente del que tenemos para este año, Hablemoslo al tiro. ¿sí? Sí. Ya, y junto de eso, para poder cerrar con los dirigentes, que fue tanto la Mariana como Velo, para mí, Mariana, me acuerdo que una de las cosas que yo le dije y le entregamos un reconocimiento este fin de semana recién pasado en el selectivo nacional, le dije, Mariana, ahora te entiendo mucho, porque sin embargo, uno es fácil ponerse a hablar contra un dirigente, pero cuando te toca vivir la experiencia, tú es cuando lo entiendes. Cuando tú estás en ese cargo, cuando estás en ese nivel, cuando te estás relacionando con otro tipo de personas, yo le dije, Mariana, yo recuerdo y me pongo a pensar cuando tú tuviste que hacer el sudamericano en Chile el 2010, que fue el primer sudamericano y el único, y nadie más se atrevió a hacerlo. Entonces nosotros el año pasado hicimos un Mister Universo, que actualmente, Franci, ha sido el Mister Universo. Muy buena competencia. Sí, que ha traído más gente dentro de toda Sudamérica, dentro de todas las versiones de Mister Universo en Sudamérica, el de Chile el que convocó más gente, 300 atletas. Este año nosotros tenemos el Panamericano, que es primera vez en la historia que se hace un Panamericano. ¿Y por qué yo en un momento comencé hablando de Cristian Lovarede? Porque cuando él se gana su tarjeta profesional fue en un Iberoamericano, donde también Velo Navarro compitió, y ese torneo ya no existe porque la convocatoria después de España y Portugal fue bajando en el tiempo. Entonces, después del Iberoamericano, que se terminó perdiendo ese torneo, donde, vuelvo a decirlo, Cristian se hizo profesional,
Años después comenzó el Panamericano. Estuvo algunos años, después se perdió, después volvió, se anduvo perdiendo y ahora ya se está posicionando no el Panamericano. Y ese torneo Panamericano, que es el que sigue del Iberoamericano, hoy en día lo tenemos en Chile y es primera vez en la historia. Es algo, yo lo hablo desde el contexto, desde nuestra disciplina, es algo que se va a hacer por primera vez después de mucho tiempo. Imagínate que el sudamericano en Chile fue el 2010, han pasado 15 años Puta madre, güey. de que tenemos un torneo así a este nivel de gigante. Luego el próximo año nosotros también de forma política me tocó adjudicármelo para Chile, el sudamericano. Entonces, por segunda vez en la historia Chile va a tener un sudamericano en que nos atrevimos. Y yo puedo decir, yo como presidente he tenido la visión de poder llevar, como bien tú dijiste, el fisiculturismo a otro nivel, de que siga creciendo, de que traer eventos importantes, pero yo le agradezco a mi equipo de trabajo. ¿Y por qué? Porque yo puedo tener la visión, Francisco, Pero tenés que tener la herramienta. pero tengo que tener la herramienta. Mm. Pero más que la herramienta, tener brazos derechos. Yo hoy en día cuento con una directiva que si no fuera tanto quizás por Alejandra o por Davis, hoy en día que se sumó a Abraham, Luis Escárate, que tengo también a otros dirigentes más también luchando conmigo por llevar a cabo también todas estas tareas, no sería posible. Mm. A todo el equipo de trabajo que tenemos como jueces que hemos ido generando en el tiempo, a los demás que se han ido enamorando también de este proyecto, de la visión que quizás he tenido yo, y sin embargo, cada año estamos teniendo nuevos jueces, cada año también estamos certificando, cada año también estamos certificando entrenadores por parte de la IFBB Academy Chile también. Entonces, estamos haciendo un trabajo integral, quizás ha sido de pequeño, porque mucha gente dice, no, pero es que lo que pasa es que la otra liga en un momento llegó con eventos súper pomposos, súper Bombo y grandes, platillo. pero sin embargo nosotros hemos partido desde la base, formando, generando recursos, armando torneos desde pequeños hasta grandes hoy en día, postulándonos, porque por ejemplo hay una diferencia. Yo en un momento cuando quise traer el Mister Universo, mucha gente me dice, oye, pero sin embargo ese torneo sale súper caro, Mm. tiene estos valores y todo, pero lo que la gente no entiende, Francisco, dentro del punto de la gestión es lo siguiente. El estatus que se alcanza. Sí, una cosa es el estatus y lo que significa. A mí me significó casi 60 millones por parte de la federación hacer ese torneo. Primero, el arriendo de la locación, la Claro, porque producción. poniendo en contexto hay que marcar unos parámetros, Sí, po, cumplir unos hay que parámetros. cumplir parámetros. Y que dentro de esos parámetros uno también evalúa. Y por traer el nombre también fueron $5.000. Por solamente traer el nombre del torneo. Hoy en día, por ejemplo, un panamericano, un sudamericano es distinto. ¿Por qué? Porque ya tú no compras o no tienes que pagar el fee del nombre de ese torneo, pero sin embargo tienes que hacer un proyecto deportivo. Claro, Y ahí claro. es donde yo me la tuve que jugar como gestor. Y ahí es donde te ayuda todo lo que hayas hecho en Exacto. cuanto a los Sí. estudios canalizados. Entonces yo lo que tuve que hacer es hacer el proyecto deportivo del Panamericano, presentárselo, en este caso al presidente Panamericano y al presidente mundial, me termino adjudicando el Panamericano, ahí no hubo que pagar un fee, pero sin embargo fue mi proyecto, fue el proyecto de Chile versus los proyectos de todos los demás países y lo terminamos adjudicando. Lo mismo pasó en el sudamericano. Se presentó una estrategia más política en este sentido, donde me tocó hablar con el presidente sudamericano, yo como representante de Chile, y fue como, ya, ¿cuántos años han pasado desde que Chile no hace un sudamericano? Ya van a ser 16 años. Entonces, por lo tanto, a lo mejor yo en un momento, en los primeros años que partí, era muy joven, me faltaba un poquito más experiencia, pero sin embargo, ya cuando se nos vio cómo sacamos el Mister Universo, fue como, ya, trato hecho, hicieron un buen evento sudamericano para Chile el 2026. Mano, hablaste de plata. ¿Cómo se financia esto, weón? ¿Cachai? Mm. Porque ahí hay otro nivel de gestión. Auspiciadores, la plata que se le cobra a los atletas. Siempre como uno como atleta dice, chucha, al final, perdón. Uno al final gasta mucho, ¿no es cierto? El día de la competencia, que aquí, que la comida, que la carga, que más encima la inscripción, que el carnet y toda la cosa. Pero, loco, 60 millones de pesos. ¿Cómo se gestiona eso? Uf. Hay muchas marcas que están apoyando, que muchas veces algunas de estas marcas son las que ponen algunos stand, o sin embargo hay algunas que también nosotros solemos hacerle publicidad, pero sin embargo la verdad que hay algunas marcas que lo hacen por amor al arte o porque también tienen cercanía con uno. Por ejemplo,
nosotros gestionamos para el Mister Universo con varias marcas, donde pudimos llevar a cabo este evento que salió, como te dije, casi 60 palos. What the fuck, Y man. dentro de eso, por ejemplo, eran las inscripciones 50-50, 50 para la IFB Internacional, más encima y 50 para Chile. Y dentro de ese 50% nosotros tuvimos que pagar el centro de eventos, la producción. Con las entradas teníamos que pagar, por ejemplo, a los jueces internacionales que venían también incluso a, Que es todo, es viaje, estadía, viaje, todo. estadía, y dentro de eso yo invité más jueces internacionales de los que nosotros teníamos que traer, porque a nosotros nos exigían a 2 jueces internacionales de la IFB, trajimos uno de España y una de Rusia, pero sin embargo también yo traje 2 brasileros más. Y además también vino un gran equipo que se lo agradezco en este caso a Oscar, que es el presidente de Argentina, que me trajo muchos dirigentes también de Argentina. Vino también Juan Paredes de Ecuador y así sucesivamente también tuve una gran cantidad de jueces internacionales que estuvimos en el Mister Universo. Ya. Entonces, sí hay un gasto súper grande, Pero pero por sin eso, ¿cómo se embargo, financia eso? yo por lo general lo que nosotros hemos hecho es solamente con entradas de privado, con entradas de los eventos y con parte de las inscripciones. Y cuando nosotros terminamos muchas veces el torneo, o terminamos al ras, o terminamos casi generando nada, pero sin embargo apuntamos a esto. Es puede que no ganemos, pero sin embargo estamos ganando desde otro punto. A Estatus. la gente estatus, pero también estás ganando en que tú estás trayendo el torneo internacional a la Claro. casa, lo que hace es que obligues que el chileno también alcance ese nivel de competencia para poder llegar a subir el nivel. Yo me acuerdo algo súper importante, Juan Paredes, me dice, yo Ale, está muy bien lo que tú estás haciendo en Chile, porque desde el momento en que yo tomé la presidencia en Ecuador y después tomé la presidencia sudamericana, yo nunca dejé de hacer torneos internacionales en Ecuador y es por eso que hemos subido el nivel en Ecuador. Yo me Claro, acuerdo que Ecuador claro, no tenía muy buenos competidores a diferencia de Venezuela, que claro. siempre ha tenido muy buenos Sí, muy buena competidores. escuela de culturismo. Pero por ejemplo pasa que Ecuador no tenía muy buenos competidores y hoy en día sí los tiene. Y estoy diciendo que hace unos 10 años Ecuador comenzó a formar muy buenos competidores, pero es porque ellos nunca han dejado de hacer torneos internacionales y es porque él mismo me lo dijo, me dijo, Ale, la escuela de poder tener un buen parámetro es que tú traigas torneos de nivel a tu país para que los chilenos comiencen a comenzar a visualizarse con el que está al lado. Y yo te lo Necesito, digo desde el ejemplo claro. Yo tenía planificado prepararme, ya lo habíamos conversado el año pasado y tenía todo listo. Bueno, situaciones de la vida que también estábamos esperando que cambiaron todo. Pero mis colegas se pusieron las pilas así por lo que mismo que tú estás diciendo. Es un torneo de nivel, te vaya a nivelar, te vaya a ver a un nivel internacional. Y te digo, o sea, yo lo que he visto en mi casa nomás, que en el gimnasio donde trabajo, weón, unos niveles increíbles. Entonces, ahí me hace sentido lo que tú dices, que es subirle el pelo, por sí, decirlo así. Como te vaya a preparar para un Panamericano, no puedes ir en una condición mala, ¿o no? sí, totalmente. Mira, escuché yo por abajito que ¿cuántos inscritos hay ya al Panamericano? Uf, mira, solamente, no sé cuántos ya llevamos inscritos, pero solamente te puedo decir que de Costa Rica ya me confirmaron que vienen 4. Me mandaron una carta certificada de la Federación de México y vienen entre 12 a 15 competidores Uf, mexicanos. Dentro de eso también me mandaron una carta también desde Brasil y vienen 7 o 10 brasileros también. Vamos a tener obviamente que participación de toda Sudamérica. Pero aquí lo que yo quiero ver es mucho competidor centroamericano que llega muy bien. Cuando nosotros estuvimos con Macarena en el Panamericano el año pasado en México, vi muchos mexicanos, vi muchos costarricenses, nicaragüenses, salvadoreños, no, es que que yo los veía y decía, el nivel está wow, atroz, o sí, sea, está en nivelazos. O sea. sí, entonces, Cualquiera, o sea, ahí hay una paradoja que se dice que si fue mejor el culturismo anterior o el actual, yo creo que con las condiciones de todo tipo, infraestructura, comida, conocimiento, coach, todo eso ha crecido mucho ahora. mucho. De hecho, por eso hay tantos gimnasios en todos lados. Y si ese boom fue acá en Chile, imagínate lo que en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela. Bueno, Venezuela no. Estamos en Sí. otra cosa. Pero por ejemplo, mira, también con respecto a ese crecimiento, también ha ido creciendo
el conocimiento sobre la alimentación, porque antiguamente era solo el arroz con pollo, o el pollo con arroz, o el pescado con, verduras muchas veces, pero sin embargo ahora tú ves, por ejemplo, personas que están haciendo frutos rojos con merengue y alulosa, un ejemplo, donde ya se ha metido un poquito más la gastronomía, pero que también se ha identificado que hay ciertos frutos que son bajos en calorías y que lo Claro. están incorporando en las dietas, pero sin embargo yo me acuerdo que en esos momentos quizás tus primeras competencias como las que competía yo, Cetosis era, 3 meses. sí, y era el pollo que era hervido en agua Sí, pues, y weón. con un poco de sal y tú te lo comías, pero como chicle. Me acuerdo una puesta a punto que me hiciste, y que me salvaste ahí, y me pusiste champiñones. Yo le decía, pero weón, champiñones. Me decía, sí, es que calóricamente no pesan. Sí. Y ahí, bueno, uno va aprendiendo cositas. Y hoy en día, como decís tú, ya es todo evolucionado. Ale, ha pasado harto rato, yo sabía que iba a pasar esto, Mm, que muchos temas, pero hay algo que no puedo dejar pasar, que es, has marcado la diferencia por el lado espiritual, sí. la religión y el espíritu. ¿Qué rol juega la espiritualidad y la religión en tu vida? Para mí, Más allá de lo dirigente, bro. sí, para mí, más allá de lo dirigente, es cuando a mí me preguntan qué es para ti el culturismo en mi vida, eh, pero también mi creencia en Dios es lo más grande que puedo tener. O sea, yo estoy vivo porque Dios es grande nomás. En un momento justamente por el culturismo llevar a mi cuerpo al extremo, justamente por el año del Arnold. No voy a mentirlo, en un momento también, yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de Farmacología. farmacología y mucho menos de la boca de un dirigente, pero dentro de ese año yo había estado utilizando insulina, se me pasó la mano Fuck, man. y de repente me quedo dormido, aparezco hospitalizado, me siento como que estoy en en algo que no entendía, mangueras por todos lados. Me acuerdo que mi vieja llorando afuera, me dejaron internado, mi hermano también. eh, y dentro de eso, yo quizás a lo mejor no estaría aquí, pero no va desde ese año, sino que desde muy pequeño, mi mamá siempre fue una mujer súper creyente y me llevaban de repente a algunos cultos evangélicos. Yo en un momento también estaba en un colegio católico, pero sin embargo, una de las cosas que yo puedo decir, Francis, dentro de mi vida personal, qué es lo que a ti te toca como persona en el área espiritual? Es lo que tú comienzas a vivir como experiencia. Yo puedo decir que yo tuve una experiencia con Cristo, tuve una experiencia con Dios de forma personal. Yo no en este momento no puedo dejar y decirle a la gente, oye, es que tenéis que creer en Dios, yo te voy a predicar, yo te voy a hablar, porque tú tenés que tener una experiencia propia, personal. Yo la tuve en ese momento y la verdad es que me abrió mi conocimiento, abrió mi cabeza. Yo hoy en día me ponía a pensar en algo. Nosotros estamos en el año 2025, ¿cierto? Y dentro de este año 2025 estamos en el 2025 DC, después de Cristo. Pero sin embargo, antes de Cristo también tú tenías otros años, pues. Tú tenés toda la época Sí, romana, claro. tú tenés toda la época vikinga. Ujú. Entonces, cuando nosotros contabilizamos todos esos años, son desde el -1 hasta quizás el -3000 Mm, hacia atrás, cuando algunos decían la época de los dinosaurios, mm. etcétera. Pero sin embargo, tú te das cuenta que hubo un solo hombre en la historia, que no fue Saddam Hussein, no fue Osama Bin Laden, no fue Juanito Pérez, sino que solamente un hombre, en este caso para mí Jesucristo, fue el que partió la historia a la mitad y tenemos una historia que está partida en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Entonces, por muchas personas, el líder más grande de la historia ha sido Cristo. Entonces yo me empiezo a investigar la vida de Cristo y me pongo también a pensar en mi vida como dirigente, como líder, y digo, puta, si este tipo fue vendido, fue escupido, dije, ¿cuánto más le cae a una persona que quiere el éxito en el liderazgo? Pero sin embargo, para eso hay una palabra de Séneca que quizás quiero profundizar en esto, Estoy. y es, sí, una cosa es ser estoico, pero también otra cosa es muy importante y es, para alcanzar el éxito, yo tengo que estar capacitado. Entonces, yo, por ejemplo, hoy en día soy presidente de la federación que fui electo, pero justo esos 2 años de pandemia en que estuve escondido, saqué el magíster especialista, fui especialista en gestión de la actividad física y deporte. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, Séneca dijo, si yo tengo las capacidades, yo estoy capacitado, pero en algún momento llega la oportunidad, cuando la capacitación se encuentra con la oportunidad, llega hasta el éxito.
Entonces, yo me di cuenta en que justamente comencé a ser capacitado en estos años de vida, desde el área, como bien lo tienes ahí puesto, espiritual, corporal, mental, se me empezó a abrir la cabeza desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque en el área, por ejemplo, mental, como tú lo tienes ahí, para mí estudiar la civil industrial dentro de la ingeniería es la más difícil. Dentro de lo corporal, el Es culturismo lo para más mí difícil. es lo más difícil dentro de los deportes, porque controlar lo que Mm, comes es algo difícil. mm. Y en el ámbito espiritual, yo me meto en el mundo espiritual, yo comienzo a buscar de Dios, comencé a hacer meditación, comencé a hacer oración. Dentro de eso también me tocó conocer mucho protestante chamullero también, Claro. Francisco, dentro como también los vemos en el mundo del entrenamiento y que lucraban por medio de la fe también, pues. Entonces, dentro de eso, me pongo a estudiar algunos años también un poquito teología y me tocó estudiar un poco el hebreo, el griego, y que son cosas que te abren la cabeza, pero sin embargo, desde el griego, por ejemplo, viene no solo la espiritualidad, sino que también te vienen los primeros parámetros del culturismo, Claro, los como primeros parámetros de la ciencia, de la política. Entonces, cuando tú empiezas a entender esas cosas, se abre tu cabeza y tú dices, wow, aquí hay algo importante. regalemos uno de esos conceptos. Por ejemplo, dieta viene de dietía. Ujú. Dietía significa forma de vida. Entonces, nosotros no es que estemos a dieta, nosotros comemos de una forma. Sí. Y eso es todo. ¿Sí? Imagínate que cuando nosotros estamos en esta dieta que tú explicas, la gente dice, tú estás loco. Y sobre todo para mucha gente religiosa que que se congrega quizá en algo más religioso que algo realmente más espiritual. Tú estás loco. ¿Cómo todos los días vaya a comer arroz con pollo? ¿Cómo todos los días vaya a comer pescado y vegetales? ¿Cómo todos los días? Pero si yo me pongo a pensar dentro de esa misma fe y dentro de ese mismo estudio de, para mí, el líder más grande de la historia, cuando él se mete estos 40 días de ayuno, eso es un control mental, po. O sea, si este hombre, voy a hablarlo así, este hombre tuvo el control mental de entrar en esa dieta de búsqueda mental, espiritual, para poder fortalecer su espíritu, de la misma forma, si yo quiero ganar, si todo es mental, pero también parte por dentro. Yo, mira, no sé si a lo mejor tú lo has vivido, pero en la última competencia que yo hice ahora en Argentina este año, que me fue bien, gracias a Dios, yo me acuerdo que esa última semana, que es la semana más dura, porque estáis ahí Puesto a punto. en la puesta a punto, con algunas cortes de carbohidratos y toda esa bajada, uno se empieza a poner un poco más emocional, Sí, te dais po, cuenta que te sí. sentís solo, te dais cuenta que muchas veces las personas que tenías de tu lado no lo estáis porque estáis pasando un proceso propio contigo. Entonces, estáis entrando prácticamente en un tipo de ayuno, sino que, por ejemplo, dentro de la Biblia te habla del ayuno de Daniel, que solamente fue con vegetales y fue con frutos secos, pero no comía carnes. Entonces es un tipo de ayuno. Nosotros también entramos en un tipo de ayuno sin carbohidratos. Entonces tenía un encuentro contigo, pues. Control mental, po. Entonces comenzáis a tener un control mental. Y en ese momento, en esos 40 días, a Jesús se le dijo, oye, pero si tú soy Dios, ¿por qué no convertí esta piedra en pan Mm. y sacié tu hambre? Y él sabía que tenía que aguantar, pues. Entonces me pongo a pensar y digo, cuando tú aguantas, cuando tú eres perseverante, cuando tú eres resistente a todas esas tentaciones, porque la comida es una tentación igual, pero sin embargo te pones a pensar en que yo quiero ganar y te mantienes, lo vaya a lograr. Lo mismo pasó con la dirigencia. Tú me preguntaste, ¿muchas veces has querido mandar todo esto a la miércoles de la dirigencia? Sí, en un momento, puta, me han hablado mal públicamente, me han vituperiado. En momentos ya también he querido, dije, ¿sabes qué? No me están pagando ninguno en esta cuestión Vámonos a la mierda. y vámonos a la mierda. Pero ¿sabéis qué? Me pongo a pensar en eso mismo y digo, aquí estoy igual que la comida. Mi pensamiento tengo que alimentarlo de forma positiva y digo, soy el primer presidente que me estoy trayendo un panamericano porque hizo un buen proyecto. Soy el segundo presidente que se está arriesgando en hacer un sudamericano. Y actualmente también soy el presidente que ha hecho el Mister Universo a nivel sudamericano con más trascendencia de todos los demás países de Sudamérica porque el que con más convocatoria trajo ese Mister Universo. Hace, estamos en agosto, en julio, la segunda semana de julio, la Federación Paraguaya me entrega un reconocimiento como uno de los 3 mejores dirigentes de Sudamérica. PRODEP, donde nosotros conocemos a Adrián, que Adrián. estuviste invitado, me entregó un reconocimiento la primera semana de julio como uno de los mejores entrenadores este año Mm. 2025 de la trayectoria de PRODEP. Entonces,
¿Cómo no sentirse orgulloso de uno mismo, de que uno está haciendo bien las cosas cuando tú tienes esos reconocimientos? Después, la última semana de julio, me va bien en Argentina, cuando me traigo el absoluto en Classic Physique y como mejor posador. Entonces digo, ¿vienen tiempos malos? Sí. Como ¿Vienen en todo. haters que van a hablar Mm. mal de ti? Perfecto. ¿Pero estáis haciendo bien las cosas? Sí. Porque estoy teniendo reconocimiento y estoy teniendo también unas referencias positivas de que estamos haciendo bien las cosas. Yo creo, Ale, yo desde la distancia te he dicho que está haciendo muy bien las cosas. Han pasado mucho, pandemia, hater, directivo, golpes bajos y todo eso, y te has mantenido en una línea que el culturismo necesitaba y que ha mejorado bastante. Sabemos que no es la única línea, la única liga, sin embargo, uno se siente en familia cuando está ahí, Sí. que eso es muy distinto. Algo que quieras decir para finalizar, mencionar alguna marca, algo que se haya quedado en el tintero. Sí, hay tres marcas que yo, o personas a las que quiero darle gracias. Primero a Brutal Level, a Javier Muy, también. muy buen flow ese. Sí, buen flow. Primero porque no solamente ha confiado en mí como persona, sino que hoy en día nos tiene una indumentaria muy linda la Sí, federación, está el, bacán. el buzo está Mm. genial, pero fuera de eso también él está enfocando también sus diseños hacia el fisiculturismo, en la época también de los 80, los 90, cuando nosotros veíamos las eras doradas del culturismo, él está trayendo también como toda esa moda Es también en la súper actualidad. importante vestirse para entrenar, hermano. Sí. Súper importante. Entonces, el outfit que está generando también Brutal Level con Javi también está genial. A otra persona que quiero dar las gracias también a Cristian Podólogo también, porque él me ve los pies. Yo siempre voy a recordar un punto súper importante. Eh, tuve en un momento una novia que una vez me dice, sé que me gusta tu tono de voz, me gusta cómo te ves, pero esa uña de tu pie me mató. Así que a Cristian Podólogo quiero darle las gracias. Y la última persona también que quiero darle las gracias, también a Honorato Tatú, un gran amigo. Él me hizo acá el Alejandro Magno. Acá tengo a Cristo que tiene que ver un poco Que está hinchado. con mi fe, está hinchado. Y Jesus Christ, que para mí el líder más grande de la historia y el segundo líder más grande de la historia, Alejandro Magno. Muchos saben que el conquistador o guerrero que trascendió más sobre todos los demás, y es porque también mi nombre es Alejandro. Y tiene que ver con eso. Yo creo que una de las cosas importantes en la vida de Francisco es con quienes nos relacionamos, es tu círculo Sí, cercano todo el rato. y hacia dónde apuntamos. Si yo tengo referentes en mi vida y yo veo que esos referentes me van a llevar a ser más, son a esas personas a las que yo tengo que imitar. ¿Quiénes son los que me inspiran? ¿Quiénes son las personas que me motivan a avanzar? Entonces yo veo, quizás estos referentes históricos para mí son muy grandes personas, pero en un momento yo le dije a mi vieja, mamá, ¿sabes qué? En un momento, en un entrenamiento en el gimnasio, estoy con el presidente de la Asociación de Parcelarios, que es Pato, un amigo y gran alumno. Estoy con Alejandro, uno de los 10 mejores economistas también del país. Y también estoy con uno de los representantes y gerentes también de la marca Maquita en Chile. Y tenía a las tres personas mirándome con cara de asombro cuando yo le hablaba acerca de la musculación y la hipertrofia. ¿Qué puntos eran importantes en la alimentación, en el entrenamiento, en el descanso? Y estas personas me miraban así como anonadadas con respecto A la explicación. a mi conocimiento. Y yo decía, y estas personas en cada una de sus áreas provocan lo mismo. Son bacanes. Entonces yo le dije a mi vieja, ¿sabéis qué? El jovencito que salió de Puente Alto, hoy en día dándole instrucciones a tipos que en sus gerencias son súper importantes, es que ya me ocasionaba incluso hasta las ganas de llorar, porque yo decía, qué impresionante que el cabro que en un momento no tenía quizás educación, que no tenía los recursos, hoy en día está enseñando a personas que tienen tanta importancia y que son personas que son de influencia también en sus medios. Mano, felicitaciones. Es lo único que se me ocurre para cerrar. Te felicito por todo lo que has hecho. Creo que tenéis que venir de nuevo. Creo que una buena fecha sería post-panamericano para que Sí. hablemos de eso. Y nada, hermano, sigue luchando, sigue con el mismo espíritu. Tú sabes que eres una de las personas que no hablamos mucho, pero estás dentro de ese círculo como tú lo mencionas. Así que nada, hermano, felicitaciones.